Bien, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que estamos en Coral, Canal 39, Carivisión, en La Voz del Trópico, Canal 54 de Altiz, también en los canales 8 de Altiz por Coral, 22 de Claro y Altiz, 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. Igualmente estamos en vivo por 830 AM de HIJB y también los 790 de La Voz del Trópico. Doctor, buenos días. José Israel Cuello y Hernández. José, uno de los mejores negocios que tú has hecho en tu vida, no has hecho mucho, pero de los mejores, ha sido quedarte todo el tiempo en tu casa. Nosotros tuvimos el coronavirus y te quiero contar algunas experiencias para que disfrutes de tu decisión de permanecer confinado durante 7 meses posiblemente u 8. Nosotros tuvimos la afección aproximadamente hace 4 meses. Pues que quiero decirte que la convalecencia es más molesta y catastrófica, te digo porque uno tiene más síntomas después que se cura que cuando tiene el problema. Y, por ejemplo, de 230 libras, llegué a tener 195, es decir, que yo perdí 35 libras. Ay, Dios mío. Tengo una pérdida de masa muscular y de grasa que prácticamente estamos en el hueso, ¿verdad? Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué se hace? La suerte es que uno está vivo, pero nos recomiendan primero una sobrealimentación y algún tipo de ejercicio. Como nosotros no podemos hacer los ejercicios que quisiéramos, porque tú sabes que las rodillas de los octogenarios se afectan mucho, entonces uno tiene que buscar sustitución. Por ejemplo, cada vez que hay una oportunidad, uno hace algún tipo de ejercicio con las manos o nadar, cosa que yo no soy muy proclive. Eso te da un poco de masa muscular en las extremidades superiores y en el pecho. Hay un equipo que se llama espirómetro. Este no es un espirómetro, ese es un inspirómetro. Se trata de inspirar por aquí varias veces y hay que hacerlo 2 o 3 días. Eso es para subir la bolita esa y hacer esfuerzo pulmonar. ¿Qué dice? A subir las bolitas haciendo esfuerzo, ¿verdad que sí? Sí, nada más puedo subir 2 todavía. La tercera no he podido con ella. Ah, pero no es fácil. No he podido. No, digo, es fácil para un gran inspirador. Pero no he podido, muy poco a veces la subo. Y quiero decirte que la alimentación a veces choca con las dietas que tenemos que tener los hipertensos y los diabéticos. Porque para ganar peso, tú tienes que comer cosas que engorden. Entonces, como quieres, es un problema. Es decir, que yo quiero felicitarte porque decidiste quedarte en un claustro, ¿verdad? Porque él está enclaustrado, todavía está enclaustrado. Sí, no ha salido. Y me dio una noticia ayer un médico que tuvo COVID, de que un compañero de él, 2 compañeros de él, que lo tuvieron hace 4 meses, les repitió. Es decir, que yo que pensaba que ni lo pegaban ni me lo pegaban, pues recibí esa... Zafa. Zafa. Sí. Bueno, José, las elecciones de Estados Unidos, para nosotros, porque nosotros a veces nos metemos en fiestas ajenas, para nosotros se trata de que es el país más grande del mundo, que estamos en su área de influencia, que ellos no permiten que nadie más esté en su área de influencia, pero realmente el demócrata o el republicano
y no eso, no, sino una persona muy disminuida como Biden y una persona demasiado activa como Trump, en que maneja un país como maneja su negocio, ¿verdad? Y yo creo que hay que marcar algunas diferencias. Realmente a nosotros, ¿cómo nos afectaría uno u otro? Yo creo que lo he dicho también, que a nosotros no nos puede convenir nada que perjudique a la humanidad en su conjunto. La humanidad en su conjunto es más para nosotros que nosotros mismos, porque nosotros somos una parte minúscula de la humanidad, que no vamos a ser ajenos a lo que significaría ese señor que hoy preside los Estados Unidos y que evidentemente da rasgos de inestabilidad emocional, para decirlo sencillamente. Una reelección de Trump es un envalentonamiento de un señor que desorganiza la sociedad, las sociedades mundiales, que aplaude la división de Europa, que ha roto la virtuosa relación que estableció Kissinger con China, que significó nada más y nada menos que la incorporación a la vida civilizada de más de 400 millones de personas en China y sus circunstancias geográficas. De manera que, y además en América Latina, una presencia de posibilidades de negocios y de desarrollo que sencillamente Estados Unidos no ha querido desarrollar, porque desde que Monroe dijo América para los americanos hasta acá, ellos han tenido todo el tiempo necesario para hacer en América Latina lo que China hizo en su retaguardia social y humana. De manera que, y lo hizo en 40 años, de manera que no, de ninguna manera se puede reducir la cosa que nos conviene a nosotros. Ese desarrollo de la humanidad alrededor del desarrollo de China ha determinado una competencia saludable entre Estados Unidos, China y el pleno empleo en Estados Unidos hace rato. De manera que una cosa es la pasión con que él maneja los asuntos y otra cosa es el peligro que él significa para la paz mundial. De ninguna manera podemos reducir el asunto a qué nos conviene. Y además, nos conviene que China y Estados Unidos compitan por el desarrollo en la República Dominicana. Es sano eso, que compitan. Pero nos conviene también que Europa se mantenga unida. La globalización se está demostrando que es un paso de avance para la humanidad. El fraccionamiento de la humanidad no conduce a nada, absolutamente a nada. El nacionalismo es siempre perverso y dañino. No es que el amor a la patria y el amor a su desarrollo, a su crecimiento, sea perverso, ¿no? El nacionalismo llevado al extremo de las grandes potencias ha conducido siempre a la guerra y siempre al retraso. De manera que no se puede de ninguna manera tener preferencias sobre la base de uno que otro detalle que además es aleatorio. Son cosas que se piensan. Si no hay competencia en el amor por el desarrollo de los países pequeños, no hay desarrollo de los países pequeños. Estados Unidos pudo hacer con todos los países de América Latina lo que ahora pretende que va a hacer. Y pretende sacar a China del medio para mantener sencillamente un bloqueo sobre América Latina. Si los resultados del Tratado de Libre Comercio con México hubiesen sido semejantes a los resultados que ha tenido la expansión de China en su propio territorio, hacia sus zonas menos desarrolladas, no hubiese ese trajín desde el sur hacia el norte
buscando sencillamente trabajar y vivir. No hubiese inmigrantes en masas hacia Estados Unidos. Es el desarrollo desigual lo que conduce a ese problema. De manera que de ninguna manera podemos reducir la cosa a qué nos conviene a nosotros. Sí, hemos dicho en varias ocasiones aquí que un gobierno dictatorial, un gobierno malo, un gobierno corrupto, que se mantenga mucho tiempo en el poder, no lo hacen matando personas todos los días. La matan de vez en cuando, que es el crimen político, pero tienen que hacer obra. Y una gente que está varios años en un poder tiene seguidores. Es decir, que por eso tú ves que Trujillo tiene seguidores, Franco tiene seguidores, y mucha gente que no debería tener tienen. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Donald Trump, que es exactamente lo que tú describes, y que tú a veces tratas de ser justo, dice, bueno, pero el país, a pesar de la crisis, se ha manejado bien? Una cosa es lo que él dice con sus cosas y otra cosa es lo que hace. Realmente, ¿por qué esas elecciones son tan cerradas si ese hombre es tan malo? Bueno, el problema es que él ha rescatado la vigencia del Partido Republicano, que se había atollado en la dinastía de los Trump, con sus secuelas de Cheney, porque en el segundo Trump el que gobernó fue Cheney, y Halliburton y sus negocios. Realmente la política norteamericana estaba empantanada entre dos dinastías, entre la dinastía de los Trump por el lado de los republicanos, que gobernaron 2 veces, y pensaban gobernar 3 veces, porque tenían otro Bush más por ahí. Y la dinastía de los Clinton, que fracasó con Hillary. Entonces, pero el problema no es solamente de las dinastías lo que provocaron fue una atrofia en el desarrollo, en el fluir de los liderazgos de cada partido. Las elecciones norteamericanas son estas de hoy las más concurridas de la historia y las más reñidas a la vez. Ahí en ello se destacan las virtudes del régimen político norteamericano, a la vez que sus fracturas y debilidades. ¿Cuáles son las fracturas y debilidades de ese Estado? Ahí faltan mulatos. Esa mulatería que se dio en América Latina tan generalizada, que engloba migraciones recientes como los árabes, como los españoles de la República. Esa mulatería de América Latina no existe en Estados Unidos. Los componentes son iguales. Los componentes raciales de América Latina son iguales a los de Estados Unidos. Los indios, o sea, los que estaban ahí, que eran secuelas de muchos desembarcos previos, los esclavos de África y los blancos de Europa. Esos son los componentes de toda América. Sin embargo, en Estados Unidos, blancos y negros tienen una línea radical donde tú no ves mulatos de norteamericanos con negros, de blancos norteamericanos con negros, ni mucho menos de los indios que todavía existen en Estados Unidos en reservaciones, cerrados en reservaciones, de los indios con los que vinieron de Europa o con los negros. No existe la mulatería que existe en América Latina. Y las mezclas de razas son sumamente saludables para la estabilidad social. Ese es un elemento. Pero el otro elemento de las dinastías, pues, es el que conduce a entender por qué se repiten las jugadas y la oferta política se esteriliza. ¿Y por qué hoy tenemos las elecciones con los dos ancianos mayores que alguna vez se hayan enfrentado o hayan participado en elecciones algunas en los Estados Unidos? Nunca se había visto gente de esa edad compitiendo, y mucho menos dos al mismo tiempo.
De manera que esos son los elementos que manifiestan la debilidad de la política norteamericana. Biden se juramentará, pero probablemente no gobierne este periodo completo. Tiene una candidata como vicepresidenta que es una renovación en la oferta política norteamericana y que reitera la posibilidad de una opción racial que ya fue exitosa con Obama recientemente. Obama, con su presencia, sus 8 años de gobierno, detuvo a la dinastía de los Clinton por algún momento, pero ella sigue ahí latente todavía. Eso, es posible que esté preparando la niña. Bien. Quisiera preguntarte, siempre has separado bien lo de Catalina, es decir, el que le da seguimiento a lo que tú has dicho, sabe, dice, bueno, ya eso está y es la obra más grande. Ahora, tú tienes tus diferencias en cuanto a lo económico, pero tú sabes que eso ya está hecho y que eso no se puede cambiar de un día para otro. Se ha hablado de Punta Catalina en este momento, cambiarle el combustible. Tú y yo sabemos cuál fue el papel de los generadores con respecto, y no vamos a tratar ese tema, sino realmente cuánto costaría en tiempo y en dinero meterse en este momento en una crisis a cambiar el combustible. Lo primero que hay que decir es que Punta Catalina entra en producción con varios años de atraso con relación al tiempo en que debió entrar a producir para garantizar un sistema energético con grandes inestabilidades. Si tú sacas Punta Catalina de producción ahora, sencillamente vas a tener durante todo el tiempo que se tenga ese proceso un régimen de apagones realmente insoportable. El costo de conversión se estima en unos $500 millones más. Y además agregarle el lucro cesante porque ya tú tienes esa planta completamente entregada. Ya tengo entendido que las garantías sobre la primera planta vencen en estos días. A partir de ahora, todo reparación importante que haya que hacerle al primer generador corre por cuenta del Estado Dominicano. José Israel, entre la conversión, el lucro cesante y los apagones, ¿tú crees que el país podría meterse, sin contar con el atraso de los apagones que va a ocasionar posiblemente un 50%? ¿Tú crees que se puede meter en los 1.000 millones? Bueno, se cuantifican 500 millones de la transformación, más 250 millones de lucro cesante. Ahí tú tienes 750 millones de dólares, pero la paralización de producción en el régimen de apagones, esto no tiene para dónde entenderse. Se podría pensar que saltar el gas natural y pasar al hidrógeno, pero todavía la tecnología en el manejo del hidrógeno en producción energética es la de punta y probablemente la más auspiciosa. Iberdrola está trabajando para 1.000 millones de euros, con 1.000 millones de euros en Andalucía para producir 1.000 gigavatios de energía con hidrógeno. Bien, José. Es una inversión audaz. Está claro. Está claro. Y tú has dicho 2 veces o 3 que aquí las cosas ocurren y los culpables no se señalan. Analizar culpables en Catalina, realmente el culpable fue el que la hizo y el que la hizo de carbón y el que la hizo a un precio superior al que debió ser. Es decir, todo señala que el presidente saliente es el gran culpable. ¿Es así? Creo que ellos se tomaron más responsabilidad de la que les correspondía.
el régimen jurídico del sistema eléctrico dominicano, que tiene muchas deficiencias todavía, es claro cuál es el proceso de una contratación de compra de energía en el país, que en una sola ocasión ha sido exitoso plenamente y ha dado lugar a un cambio de paradigma eléctrico en el país, que fue el proceso que se desarrolló de 2000 a 2004, en que AES ganó un convenio de producción y compra de energía que conllevó la introducción del gas natural en la producción dominicana. Los elementos virtuosos de ese proceso, cuyos resultados han sido sumamente positivos y que culminan con la conversión de todo el parque de San Pedro de Macorís, compuesto de cuatro plantas energéticas, o cinco, incluyendo la de los ferries. La conversión a gas natural, pues, es una modernización del sistema en su conjunto. Collentry termina esa ñañara que le costó tanto al país y no hubo forma de curarla. Con esto se cura, pero a un costo enorme para la nación. Un contrato mal hecho, una oferta de energía que se cogió prácticamente grado a grado y a la cual había que pagarle por estar apagada. Hay las razones del contrato, hay una serie de argumentos que favorecen esa existencia, pero los resultados económicos fueron inconmensurables. No solamente en el costo como tal, sino en lo que significa tú tener una planta energética que produce tanto, pero si es que se lo pagan a más cuánto, no competitiva. Toda planta energética que entre al proceso tiene que ser competitiva con las que existen y forzarlas a transformarse cada vez hacia tecnologías mejores. Bien. ¿El error dónde estuvo? Sencillamente el Estado se atribuyó más funciones de las que le corresponde ya en el organigrama energético dominicano. El Estado no tiene por qué ser productor energético, no tiene por qué hacer inversiones en la producción energética. Hay mucha gente interesada en hacerlo. El negocio es el negocio más rentable del país. ¿Por qué Miguel Ferri se metió en energía eléctrica? Cuando vendieron una parte de las acciones de Brugal, dijeron, ¿dónde ponemos este dinero que garantice para la familia y para el país un futuro adecuado? ¿Cuál es el negocio que más dinero deja en este país? La producción energética, que más garantiza nuestra propia producción como empresa. Ese fue el análisis que hizo Miguel Ferri y su familia. La prueba de lo que tú dices es que los grupos económicos, las personas más pudientes de aquí, directa o indirectamente, en poco o en mucha medida, todos están metidos en energía o en algo que está cerca de la energía, que es el combustible. Y el que no se ha metido se va a meter. Y tiene otra cosa, José, y es que te da que es el único, porque es el negocio más grande que hay aquí por hacer. Lo otro es chiripa, porque todo el ciudadano que tenga un hogar es cliente, y lo más difícil de conseguir es un cliente cautivo, y lo tienen. Pero mira, anoche escuchaba a Morrison, que le salió colita en las elecciones, aspiró a la presidencia del país, tiene la administración de una EDE. Pero bien, él conoce su asunto. Morrison decía que en el primer mes que él tiene manejando la EDE resultó con ganancias contables superiores a 250 millones de pesos. ¿Cómo es eso posible? Ah, claro, comprando energía con carbón, por un lado, a Punta Catalina, y de una planta de alta eficiencia, y energía con gas natural al resto del sistema, pues es natural que tenga un costo más bajo de compra, pero él no ha modificado los precios de venta, porque las facturas de todo el mundo llegan iguales o más altas. De manera que así es fácil.
Así puede cualquiera modificar la contabilidad de la noche a la mañana. Estudiando cualquiera pasa de curso. José, otro tema y es el tema de la apertura de las clases. Mira, los gobiernos no están para cerrar escuelas, están para abrir, para dar clases, para llevar a cabo, pero nosotros tenemos que sentarnos con tiempo, hablar de los efectos de una situación que produjo la pandemia, todo el mundo, y sobre todo aquí, efectos inmediatos a mediano, a largo y a larguísimo plazo. Aquí va a haber daño que uno no lo va a poder medir, y uno es que descubro que la única cosa positiva que hubo es que hay niños que manejan mejor un teclado que en las escuelas del Instituto Duployé. Yo no sé si tú te acuerdas que ahí enseñaban mecanografía. Él sabe lo que yo le digo. Él sabe lo que es el Duployé. Realmente, esa apertura de clases era o debió ser mejor, porque también hay otra cosa. Hubo elecciones y cambio de gobierno en adición al problema. Ahora, debieron posponer sin fecha esa apertura o debimos aprovechar esa experiencia que estamos viviendo. Las crisis siempre son desafíos en el desarrollo de las sociedades. Una pandemia que se ha repetido varias veces en la historia humana, aunque con una periodicidad tan larga que una generación no la recuerda. Nuestra generación que vino al mundo al término de la pandemia del siglo XX, que fue en los años 20. Nosotros entramos en los años 30 y 40. Nosotros no conocimos esos detalles y la reacción que tuvo la humanidad frente a esas situaciones. Pero sí sabemos lo que está pasando ahora, entendemos lo que está pasando ahora. Y la única forma de salir bien de una situación que es inmanejable en muchos aspectos es encontrando las salidas que nos permiten crecer, no agacharse. ¿Qué significaría pretender que los muchachos de las escuelas humildes, que ya es precaria su enseñanza, se refugien en sus casas por un año entero, que es lo que falta todavía para que esta situación se termine? Porque los efectos de la vacuna serán, no la salida de la vacuna, sino los efectos de la vacunación serán palpables al cabo de un año más a partir de ahora. ¿Qué pasaría si todos esos niños no van a la escuela para no ser factores contaminantes de la pandemia? Que es lo correcto. Bueno, sencillamente que pierden un año más en la posibilidad de alcanzar a los que busquen el otro camino, que ya lo buscaron y ya lo encontraron. Porque las escuelas privadas de punta en Santo Domingo y Santiago y otras ciudades del país están enseñando de manera no presencial hace rato, desde septiembre, desde mediados de agosto. Esas escuelas comenzaron a trabajar con los niños en su casa. Que los padres de clase media y clase alta tienen complicaciones porque tienen que convertirse en tutores de sus propios hijos en las casas. Pero mientras menos lo sean, más se desarrollan los niños. Lo único que es preocupante son los preprimarios, porque el preprimario es un recurso fundamentalmente de clase media. Es muy personalizado. No, el preprimario es la enseñanza del preprimario es la socialización. El niño aprende a la vida social en el preprimario, cuando se encuentra con otros iguales que él y tiene que reconocer que son iguales a pesar de que uno es negro, el otro es más blanquito, el otro es más rubio, uno habla inglés, el otro habla español. Se van combinando y terminan siendo amigos. Ahí se forjan las grandes amistades en la escuela.
en la educación, así como se aprende a jugar con nosotros, no conmigo, sino con nosotros, somos varios. Ese es penoso que esa etapa sufra la convulsión que está sufriendo ahora. Pero no puede, ni esa etapa ni nadie puede evadir el desafío. Un niño no puede perder un año de clase, no puede perder un año de clase, aunque sea la clase precaria de la escuela pública dominicana. No puede perder el efecto de la socialización que significa la escuela. No puede perderla. Está claro, pero eso... Y hay que saludar que las autoridades educativas hayan aceptado el desafío. Muy bien, pero es duro para las autoridades educativas porque los maestros no están capacitados ni siquiera para lo que están contratados, la mayoría. De manera que acelerar el paso del maestro es más difícil que acelerar el paso del niño, porque el niño tiene la mente fértil, la mente abierta para cualquier cosa. Y si el resultado... Fíjate que todos nosotros, cuando tenemos un problema en una computadora, ¿quiénes son los que nos resuelven? Los nietos. Más que los hijos, los nietos. Los resuelven rápido. Todo. Eso mismo va a pasar para la generalidad de la sociedad. Es un salto forzado. Bueno, pero esos pasos forzados ayudan al desarrollo humano. José, son inevitables. Escúchame. El tema es el beneficio, que es lo que tú dices. Es exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Representa un porcentaje válido para abocarse al experimento y al gasto que eso va a conllevar. Pero es que el sistema educativo cuesta muchísimo dinero y da menos resultados que eso. El sistema educativo de hoy significa el 4% del presupuesto del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, no, del Producto Interno Bruto dominicano. Y ese dinero se gasta. De manera que gastarlo en otra cosa, por ahí se va. Bien. Y va a ser un salto para los profesores que se puedan acoger al salto y para la totalidad de los niños que se benefician de eso. Entonces, porque la mente abierta de un niño aprende con la mayor rapidez del mundo las cosas nuevas. No debemos comparar lo que acabas de decir de educación con el turismo, con la pelota. Yo digo, óyeme, está bien las condiciones, pero van a venir turistas en un momento en que hay rebrote en toda parte del mundo. Y yo digo, y vamos a jugar béisbol que cuesta un dinero, dándole 70 millones a cada equipo prestado para pagárselo con publicidad, en un tiempo en que hay que poner retratos de fanáticos donde no se puede ir al play. Mira, yo no tengo elaborado criterios sobre el problema del deporte y de otras actividades como el turismo. En el turismo pienso lo siguiente. El gran problema del turismo no lo tenemos nosotros. El gran problema del turismo lo tienen los dueños de los hoteles, que en un 90% son extranjeros. Ellos son los que tienen que llenar sus hoteles, con una ventaja que le da la República Dominicana. En este caso es una ventaja, que los hoteles no están integrados a la vida normal del dominicano. Los hoteles están aislados, son centros de vida aislada. No hay turismo de ciudad importante. El turismo de ciudad es deseable, pero sencillamente no se ha desarrollado. El turismo que existe es turismo de enclave. Ya esa es una condición que garantiza el confinamiento. El turista puede estar perfectamente en este país haciendo turismo sin contaminarse si se toman las medidas adecuadas. Es más, es un producto a vender. Porque para tú estar en una ciudad como Madrid, con un nivel de contaminación sencillamente incontrolable, tú te vienes a Santo Domingo no, al este de la República Dominicana, al enclave turístico exitoso que hay ahí, y sencillamente no tienes posibilidad de contaminarte si el hotel garantiza los mínimos requisitos para controlar la contaminación. Bien, José, solamente tú me has suplido
dos proyectos de rescate de la muralla colonial en la capital. Y hemos llegado a la conclusión de que es una L que se necesita para Paluncado y Avenida Mella. ¿Se ha podido cuantificar con la tasa de cambio como está ahora cuánto vale solamente la muralla? Y después hablamos del resto. Fíjate, la muralla resuelve los tres problemas que tienen estrangulada la zona colonial para convertirla en un paraíso del turismo y de la vida interna de la propia sociedad que ahí reside. Definir los límites. ¿Cuáles son los límites de la zona colonial? La muralla. No incluyen, la no muralla. Incluyen a Gascue, no incluyen a La Fe y otros ensanches que hay por ahí. No. Comienzan en la muralla. La muralla permite definir los límites, los accesos y los estacionamientos. Porque el rescate de la muralla conlleva la destrucción de una cantidad de ranchos y de ya hormigonados que se construyeron alrededor de la muralla. Hay muchísimas casas que tienen como parte, no solo del límite de la casa misma, no de la propiedad, sino de la casa misma, la muralla vieja. En el caso de la Paluncado, se ve la muralla dentro entre una casa y otra, entre Pina y bueno, en La Sirena hay un pedazo de la muralla adentro. Por La Sirena pasa un pedazo de la muralla que era más grande y pasaba por La Nación, sí, cuando La Nación estaba ahí, el periódico. De manera que hay otra parte que hizo Balaguer un proyecto infeliz en el respaldo de la avenida Mella entre Radio Guarachita. Entre Santo Tomé y José Reyes, que sencillamente es un adefesio, eso hay que destruirlo, todos esos multifamiliares fuera de contexto. ¿Y qué hicieron ahí? Ahí hicieron unos multifamiliares salvando la muralla, allá arriba, allá con unas escaleritas infelices. Sí, en la Juan Isidro Pérez, allá arriba. Sí, exactamente. Eso no tiene valor arquitectónico ninguno. Hicieron un polideportivo inclusive ahí. Hay un polideportivo, sí, ya más. Pero ese está más lejos de la muralla. Sí, pero el problema no es discutir detalles de la muralla. La avenida Mella, la acera sur, ella misma se ha extinguido. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Solamente queda de valor La Sirena, la tienda de La Sirena, que además es propietaria de los terrenos que están enfrente, que los tiene como parqueos. Y el edificio de La Troya, que fue una tienda de niños, que está cerrado otra vez. Ese tiene 3 pisos, un edificio noble. Pero la muralla pasa por su propia alma, debajo de él pasa. Pero en los espacios verdes que quedarían al norte y al sur de la muralla, en el caso de la Mella, y al este y al oeste de la muralla, en el caso de Palo Hincado, se construyen sencillamente todos los estacionamientos necesarios y se definen los accesos a la ciudad. Naturalmente, hacer una ciudad amurallada es una caricatura de recuperación. Una pregunta que me hacen mucho, José. En la muralla norte, es decir, la avenida Mella, desde Santa Bárbara hasta Los Bomberos, ¿cuántas puertas había para salir de la zona colonial? No sé, pero veo así 2, 3. Sí, pero eso es la definición de los accesos. Es un problema en que el urbanista tiene que tener en cuenta, junto a los elementos históricos que se están salvando, los elementos de hoy. O sea, no es una muralla para impedir una invasión de Drake. Ya no va a tener función defensiva, va a tener función de sus méritos históricos. Seguro. Eso es lo que hay que rescatar, no tenerla sepultada debajo de casa y que pase por ahí que no tenga ninguna revalorización. La muralla vale tanto en la definición de esa zona como la catedral o cualquier otro monumento
que se entienda más importante. Se le Los dio, monumentos no tienen diferencia de importancia. se le dio Como en el caso del turismo dentro de Santo Domingo, mientras no se rescate el paso de los Hidalgos y el cruce del Colón desde la Isabela hasta Santo Domingo, no tendremos un turismo interior de gran valor. Bien. Ese es un proyecto muy trascendente. Tú dices Pero todo el mundo sabe el valor que tiene el turismo sobre las rutas históricas en el mundo. Tú estás hablando del paso de los Hidalgos allá en el Mamey hasta La Vega, hasta el Santo Cerro Sí, y hasta Santo Domingo. y hasta Santo Domingo. El viaje que dio Colón y su gente, bueno, que hicieron la batalla del Santo Cerro en el camino, desde la Isabela hasta Santo Domingo para fundar en el sur de la isla la capital de la colonia. Y ellos atravesaron. Esa es una ruta que hay que rescatar. Este país tiene una cantidad de turismo al que hay que darle ofertas cada vez más variadas para su permanencia y su disfrute. Bien. Y además para que gasten más dinero. Bueno, vamos a darle las gracias a José. Y vamos En el caso de Punta Catalina queda un problema pendiente, que es el sí. que preocupa a algunos ecologistas, que es el problema de los desperdicios del carbón. Sencillamente, los que asumieron, en este caso la Corporación de Electricidad, la responsabilidad de construir esa planta, deben asumir la responsabilidad de mantener quietos esos desperdicios mientras se le encuentra qué hacer con ellos. Porque no es solamente ponerse irresponsablemente a gastar 3.000 y pico millones de dólares en la producción energética y luego dejar una pila de carbón ahí en el suelo. Entonces, había que saber que esa pila de carbón se iba a producir. Y eso no es materia prima. Yo no sé si es prima o hermana o prima hermana, pero puede serlo. Una vez de Puerto Rico trajeron un rocage que fue muy polémico y que en definitiva lo utilizaron las fábricas de cemento para producir el clinker. Con ese carbón, con esa borona de carbón y una mezcla adecuada se hacen bloques de construcción. Bien. Pero naturalmente tiene que ser una fábrica muy grande la que lo haga o muchas fábricas pequeñas. Pero mientras tanto, eso hay que echarle agua todos los días, mantenerlo húmedo y recoger el agua ya contaminada que escurre por las rutas de las subterráneas que van a ser afectadas por eso. Bueno. Esa agua contaminada de carbón hay que recogerlas adecuadamente y tratarlas. No es tontería lo que estoy hablando. Eso es costoso y es una secuela de una decisión sencillamente que pudo evitarse. José, gracias. Nos vemos el martes. Gracias a ti.